Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar llamado Taller MongoDB, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Este webinar es exclusivo para estudiantes de la Universidad ULACID. Y bueno, el día de hoy nos acompañan el licenciado Lener Herra y el ingeniero Ricardo Castro. Ambos son consultores para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Además, los invitamos a realizar todas sus consultas mediante el botón de Q&A o el chat y durante la transmisión serán respondidas. Me indican que no me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Yo la estoy escuchando bien. Ok, Correcto. perfecto. Entonces, no sé, a la compañera tal vez ajustar como el audio. Bueno, muy bienvenidos y que disfruten de la charla. Adelante, Ricardo y Lener. Ok, me parece que el host paró el tema de habilitar las cámaras. No sé si nos lo pueden volver a habilitar, por favor. Sí, obvio. Gracias. Listo. Listo, me avisan por favor si pueden ver ahí la presentación. Perfecto. Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues un gusto para mi compañero Ricardo y mi persona, pues estar aquí presentes, ¿verdad? Y el día de hoy darles un poco del entendimiento de lo que son las bases de datos y especialmente y a lo que venimos hoy, ¿verdad? Con respecto a lo que es Mongo. Para comentarles un poco, pues nosotros somos desarrolladores, ¿verdad? De mi parte, del lado del backend y frontend, más que todo parecido a lo que es un full stack, en el proyecto en el que nosotros estamos en EY, y pues Ricardo se encarga pues toda la parte de administración de base de datos. Entonces, pues de momento damos inicio a lo que es la presentación y espero les sea provechosa la información que les vamos a brindar el día de hoy. Ok. Con respecto a la agenda, lo que tenemos estipulado para el día de hoy sería ver básicamente lo que son los conceptos generales de una base de datos. Esto para entrar un poco en calor al tema que nos respecta el día de hoy. Vamos a ver lo que son diferencias, las principales diferencias que hay entre bases de datos relacionales y no relacionales. Vamos a también tener en cuenta por qué utilizar Mongo sobre otras bases de datos no relacionales. Vamos a conocer un poco lo que son los casos de éxito de empresas que han utilizado ya los servicios de MongoDB. Vamos a ver rápidamente un poco las operaciones fundamentales que tiene establecido Mongo para ejecutar ciertas funciones que hay dentro de sus servicios. Vamos a tocar un toque de los temas que son la seguridad en Mongo y sus tipos de implementación. Y por último, vamos a estar viendo lo que es un breve demo de MongoDB y su funcionamiento. También agradecerles, no sé si a ustedes la presentación se les ve bien, a mí se me ve una barrita encima como que se está tapando un poco la información, a ustedes se les ve bien, nada más para confirmar eso. Sí, sí se ve perfecto. Ok, genial, gracias. Ok, dale, adelante Ricardo. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Bueno, espero también que la charla sea provechosa. Bueno, entre los conceptos generales que nosotros tenemos es, bueno, ¿qué es una base de datos? Bueno, es algo que nosotros vamos a utilizar para recopilar, almacenar y organizar datos, tanto estructurados como no estructurados. Nosotros podemos hacer esto en dos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales. Ok, una base de datos relacional nos va a dejar guardar nuestros datos en unas tablas de una forma bien definida y es un poco más rígida, mientras que una base de datos no relacional nos va a permitir guardar los datos, por ejemplo, en un documento tipo JSON, y esto nos va a permitir que los datos que nosotros guardemos vayan a depender más que todo de la estructura que pueda tener este documento. Los datos por sí solos no tienen un significado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nada hacemos nosotros guardando los datos si al final de cuentas nunca podemos leerlos. Entonces, ambos tipos de bases de datos nos van a permitir tener funciones para poder hacer consultas a estos datos, con ello poder analizarlos y en base a ese análisis poder tomar decisiones útiles para el negocio en el que estemos desarrollándonos.
¿Ok? Bueno, como mencionaba, podemos tener bases de datos que sean relacionales y que relacionen los datos entre sí, u otras como Mongo, que van a guardar toda la información en algún documento. Y bueno, podemos guardar todo tipo de datos como integer, varchar, datetime, etcétera. Ok, para entender un poco lo que es la diferencia que existe entre las bases de datos relacionales y no relacionales, tenemos que tener en cuenta pues un concepto bastante esencial con respecto a lo que son las bases de datos. Y es que lo que son las bases de datos relacionales tienen un concepto pues muy específico de estas que se llama la atomicidad de las operaciones. ¿A qué se refiere esto? Pues esto significa que cualquier operación, consulta, request que nosotros hagamos hacia la base de datos, en una base de datos relacional, tiene que ejecutarse a plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Si esa consulta está compuesta por varias funciones o si está compuesta por varias consultas dentro de una misma llamada a la base de datos, pues todas esas consultas se tienen que ejecutar de forma pues correcta, no pueden haber errores dentro de esas consultas. A diferencia de lo que es las bases de datos no relacionales. ¿Qué sucede con este tipo de base de datos? Pues la atomicidad no es una característica pues tan esencial como lo es para las bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una consulta que es bastante compleja y dentro de esa consulta suceden algún tipo de errores que no afectan el resultado pues completo de todo el resto de las consultas que van dentro de esa principal, pues Mongo o las bases de datos no relacionales igualmente nos van a devolver pues la porción de información que fue capaz de resolver la base de datos, ¿verdad? Dentro de las ventajas que podemos encontrar de las bases de datos no relacionales, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, Mongo es una base de datos pues muy buena para todo lo que es implementación de sus servicios en entornos que tengan pocos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una startup o si tenemos, por ejemplo, una aplicación que queremos hacerle pruebas, que queremos trabajar con bases de datos no relacionales porque nunca hemos trabajado con eso y no queremos tal vez una base de datos que nos consuma tantos recursos como lo hacen, por ejemplo, algunas de bases de datos relacionales como lo es SQL Server, podemos implementar lo que es MongoDB. Esto nos va a permitir que el administrador de base de datos consuma la menor cantidad de recursos posibles con respecto a lo que necesita la aplicación con la que lo estamos ejecutando. Otra de las grandes ventajas que tienen las bases de datos no relacionales como lo es MongoDB es que tiene gran documentación y pues un muy buen soporte. Ya esto no es un tema de que solo las bases de datos relacionales por su historia y digamos, por decirlo, por ya la trayectoria que tienen en el mercado, tienen gran acceso a lo que es documentación y soporte, pues ya lo que son las bases de datos no relacionales y específicamente MongoDB, pues se ha actualizado mucho con respecto a estos temas, ¿verdad? Una característica también muy importante de lo que es de MongoDB es que controla todo lo que es el tema de las consultas, la manera en la que nosotros escribimos el código para hacer las consultas dentro del motor de la base de datos, pues es manejado por medio de JavaScript. ¿Esto qué quiere decir? Que si somos un desarrollador o si somos una persona que tal vez no tiene tanto pues conocimiento en lo que es SQL, vamos a poder hacer consultas a MongoDB. Con respecto a la distribución de recursos, esta es una de las características principales de MongoDB y por una de las que más se identifica y por las que a veces muchas empresas deciden seleccionar una base de datos no relacional. Y es que pues estas bases de datos se encargan de distribuir los recursos de una manera muy eficiente, lo que pues mejora los tiempos de respuesta para el usuario. En cuanto a lo que es la elasticidad, las bases de datos no relacionales pues ayudan mucho a lo que es a generar varias réplicas o inclusive aumentar la cantidad de servidores que nosotros tenemos para una sola instancia de una base de datos. Las consultas que son pues muy grandes, que tienen gran cantidad de datos a los que tienen que hacer referencia, las bases de datos no relacionales pues logran trabajar de manera muy eficiente y responder con tiempos pues bastante prudentes para lo que es la percepción del usuario.
Y también una de sus características esenciales, y es que por el tipo de datos que estos guardan, es que tienen un almacenamiento prácticamente que ilimitado. ¿A qué se debe que tenga un almacenamiento prácticamente ilimitado? Pues que los servidores que estos utilicen, perdón, la cantidad de información que vamos a poder guardar en las instancias de esta base de datos depende de la cantidad de recursos que nosotros tengamos a disponibilidad, y pues el motor de la base de datos se va a encargar de realizar todas las funciones que tienen que hacer por detrás para poder unir todas las instancias y responder la información que el usuario nos está consultando. Bueno, la parte de desventajas sería, bueno, no es adecuado para transacciones complejas o precisas. ¿Por qué? Esto es debido a lo que mencionaba Leonard. Nosotros vamos a tener una cantidad de servidores a disposición para una misma instancia, digamos así. Entonces yo voy a tener mi instancia primaria, donde yo puedo ir actualizando datos, y al mismo tiempo voy a tener un montón de instancias secundarias para la consulta de datos. Entonces, ¿qué pasa si en este momento yo llego y guardo o edito alguna información y quiero hacer transacciones que requieran alto nivel de precisión, pero en lugar de leerlo de esta instancia en la cual estoy editando, leo una de las réplicas? En ese momento, nuestra información no va a ser tan precisa como tal vez lo necesitáramos. Ahora, no existen joins. Esto puede ser un poco complejo al inicio de asimilar cuando uno ya ha trabajado con otro tipo de bases de datos, las relacionales. Y entonces ahí tal vez pueda molestarnos un poco, pero es prácticamente costumbre. Ya una vez que nosotros nos ambientamos a trabajar con Mongo, más bien podríamos verlo como hasta una ventaja, porque toda la información que consultemos va a ser la necesaria a la hora de leer los documentos. Ahora, ACID versus CAP. Ok, esto lo que nos dice es que las bases de datos relacionales se basan en atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, mientras que las bases de datos como Mongo, lo que basan su motor de búsqueda, digamos así, es la consistencia, disponibilidad y particionamiento. Pero si bien es cierto, esto nos permitiría que la información siempre esté disponible, como mencionaba anteriormente, para algunos tipos de transacciones podría no ser lo adecuado. Y una desventaja, que esta sí es un poco más grande, es el manejo de la data a nivel de estadístico y analítico. ¿Por qué? Para las bases de datos relacionales que ya conocemos como SQL Server, Oracle o MySQL, tienen grandes herramientas atrás que nos dejan tener un nivel alto, por ejemplo, para medir el performance. Mongo, si bien es cierto, tiene muchas extensiones, tal vez no tienen ese nivel jerárquico que sí tienen de las otras bases de datos relacionales. Aquí, disculpen, me voy a devolver un segundo también porque este concepto es importante para otro que vamos a ver un poquito más adelante. Y es que, pues una de las diferencias principales que también tienen las bases de datos relacionales con las no relacionales es que el procesamiento de la data que tienen este tipo de bases de datos, las no relacionales, como lo es Mongo, es que utilizan tablas hash. Eso es una forma de cómo acomodar la data, y pues por la gran cantidad de información que vamos a estar procesando en este tipo de base de datos, esto nos va a permitir pues hacer las consultas de una manera más eficiente y mucho más rápida. A diferencia de lo que es las bases de datos relacionales, ¿verdad? Que también tenemos un montón de relaciones, de foreign keys y de otro montón de temas que van detrás de las bases de datos relacionales, que pues nos pueden ralentizar un poco lo que es ese tipo de consultas. Ok. Ahora, ¿por qué utilizar Mongo sobre otras bases de datos no relacionales? Pues esta pregunta es muy importante para poder, a la hora que nosotros estamos decidiendo qué herramienta vamos a utilizar para una aplicación que nosotros queramos implementar, ya sea un caso de la vida real o bien alguna práctica que queramos implementar para un curso de la universidad, por ejemplo. Pues Mongo es una de las tecnologías de base de datos no relacionales más reconocidas a nivel mundial. Por ende, la cantidad de extensiones y de tecnologías que se le han estado implementando a esta herramienta pues son enormes, ¿verdad? Es increíble la cantidad
de feedback y de soporte que se le ha dado a esta herramienta, y por lo tanto, pues la cantidad de extensiones han hecho mucho más robusta la aplicación como tal. Un término bastante importante y que es otra característica esencial de lo que es Mongo es el tema del sharding. Este es un concepto que les voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente lo que nos permite es brindarle escalabilidad horizontal a la aplicación de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que con respecto vaya creciendo las necesidades de nuestra aplicación, con respecto vayan existiendo mayor cantidad de consultas a nuestra aplicación por medio del usuario, vamos a poder ir aumentando la cantidad de instancias y de servidores que nosotros tenemos disponibles para nuestra base de datos. Y Mongo por detrás se va a encargar de hacer todas las conexiones que tiene que él hacer para poder identificar a cuáles de esas instancias tiene que ir a hacer las consultas. Como lo mencionaba mi compañero Ricardo, pues el tema de la disponibilidad y que también va relacionado con el concepto que vemos acá abajo, que se llama los replica sets. Y es que el hecho de que Mongo tenga la capacidad de poder dividir su información y poder instanciar su motor de base de datos en diferentes réplicas, le va a permitir a uno como desarrollador o como administrador de base de datos pues garantizar a mayor nivel lo que es la disponibilidad de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno de los servidores que están dentro de nuestro clúster se caen, sufren algún tipo de error, hay algún daño en la zona geográfica en la que están ubicados, pues vamos a tener acceso al resto de réplicas que nosotros tenemos, ya sea en otras zonas o en el mismo clúster que tenemos pues estipulado, ¿verdad? Esto es un tema que también va dentro de la configuración de Mongo y que nos da mucha flexibilidad a la hora de garantizar la disponibilidad de información. Con respecto a lo que es la flexibilidad, y esto va más orientado allá el esquema de la base de datos que nosotros vamos a definir, y es que una base de datos no relacional no tiene un esquema tan definido como lo son las bases de datos, las bases de datos relacionales con sus tablas. ¿Qué quiere decir esto? Si ya hemos visto cómo funciona una base de datos relacional, podemos entender que para las diferentes tablas que forman parte del esquema de esa base de datos, definimos columnas y una estructura específica que tiene que seguir todos los registros que nosotros vamos a ir ingresando a esa base de datos o a esa tabla, perdón. ¿Cuál es la diferencia con Mongo o con una base de datos no relacional? Pues el hecho de que nos permite ingresar registros a una colección o veámoslo en su contraparte como una tabla, es que nos va a permitir ingresar registros que tengan gran variedad de columnas y no tienen una estructura pues específicamente definida. Eso es otra de las grandes características que nos brindan las bases de datos no relacionales y por ende pues es muy importante para lo que nos respecta a la hora de tomar una decisión con respecto a la base de datos que ocupamos para nuestra aplicación. Y como les mencionábamos anteriormente, pues el tema del rendimiento es esencial en las bases de datos no relacionales por la gran cantidad de información que manejan. Y pues esto también nos permite realizar copias de seguridad y tenerlas disponibles en un servidor donde tengamos almacenadas esas copias y poder reintegrarlas a nuestros servidores de base de datos de manera en tiempos muy, muy cortos, que tal vez a veces en bases de datos relacionales es un poco más complicado. Y el hecho de que tengamos colecciones prácticamente que ilimitadas y que están sujetas a la cantidad de almacenamiento que tengamos disponibles en los servidores de nosotros, pues es otra característica que realmente es relevante a la hora de elegir una base de datos. Okay, ahora vienen algunas empresas o ciudades que utilizan Mongo y que son casos de éxito. Okay. El Washington Post es un diario estadounidense que utiliza Min. Okay. Como Leonard ya mencionó anteriormente, Mongo tiene un montón de extensiones que nos va a permitir pegarnos con otras tecnologías. Min sería Mongo Express, Angular y Node. Estos lo utilizan para crear un formulario dinámico. Tienen guardado como un cascarón donde tienen la configuración y la estructura guardada en Mongo por medio de componentes.
y al final de cuentas lo que ellos hacen es cargar los artículos que luego van a publicar en esta aplicación. La ciudad de Chicago lo que hace es guardar altos niveles de información, más de 7 millones de piezas diferentes por departamentos de la ciudad, y lo que busca es una forma de visualizar la data para coordinar tiempos de respuestas entre departamentos. Mintigo es un proveedor de automatización de marketing, y lo que utiliza es Mongo para procesar grandes volúmenes de data de nuevo y así poder hacer un análisis predictivo para ayudar a encontrar un perfil ideal para el cliente a la cual le va a hacer marketing. Y por último, el Departamento de Veteranos de Estados Unidos. Ellos tienen que manejar una gran cantidad de información, desde expedientes médicos de los veteranos hasta algunos de sus beneficios. Entonces, por eso utilizan Mongo, lo que decía Leonard. En Mongo nosotros podemos tener guardada cierta información y no toda la información que tengamos guardada va a ser igual para cada registro, en este caso para cada persona. Entonces, Mongo lo que hace es almacenar todos estos tipos de diferentes de registros electrónicos en un servicio centralizado. Ok, ya adentrándonos un poco más a lo que es MongoDB y viendo un poco de los conceptos generales que nos provee Mongo. Y es que como bien ya sabemos, ¿verdad? Y hemos estado mencionando anteriormente, es que Mongo es un almacén de datos, ¿verdad? Básicamente, él se encarga de almacenar información que luego otra aplicación tiene que consumir de alguna u otra forma, ¿verdad? Para poder presentarse al usuario. Aquí vamos a ver una diferencia pues muy grande con respecto a lo que es las bases de datos relacionales. Y es que en base de datos relacionales nosotros tenemos tablas, tenemos esquemas que están compuestas por tablas. En las bases de datos no relacionales nosotros vamos a contar con colecciones, que básicamente pues el nombre cambia, pero siguen un patrón pues muy similar, exceptuando el hecho de que las colecciones, y es la característica que realmente las diferencia, y es que las colecciones en las bases de datos no relacionales son tablas que no tienen una estructura, no tienen un esquema completamente definido. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a permitir poder agregar tantas columnas, decíamos, por cada registro que nosotros estemos incluyendo. ¿Ok? Entonces, a como un registro que nosotros tengamos puede contar con 18 campos, el siguiente puede contar con 20, el siguiente con 30 y así en adelante, ¿verdad? Y esto pues no le va a provocar ningún problema a nuestra base de datos, como sí lo haría en una base de datos pues relacional, ¿verdad? Porque a la hora de querer ingresar esos datos a nuestro servidor, pues el motor de la base de datos nos va a retornar un error. Aquí hay un concepto pues bastante curioso con MongoDB, y es que nos habilita lo que son las CAP collections. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros como parte de nuestro negocio no es necesario pues estar almacenando data histórica, Mongo lo que va a hacer es agarrar, si nosotros habilitamos este tipo de colecciones, lo que va a hacer es agarrar y determinar, ok, tengo tanta cantidad de espacio para esta colección, ok, definámosle no sé, 3 terabytes de información para una colección en específico. Al momento en el que esa colección llegue a esos 3 terabytes, Mongo se va a encargar de ir borrando los registros más viejos que tengan a disposición. Esto pues es muy útil porque cuando nosotros tal vez no tenemos la capacidad de tener un administrador de base de datos o no estamos tan al pendiente de los registros que nosotros tenemos y qué tanta disponibilidad de almacenamiento tenemos en nuestros servidores, pues ya Mongo se encarga de administrar todo el tema de el manejo de la capacidad de información, ¿verdad? Sin embargo, pues esto, así como suena muy bonito, también hay que tenerle cuidado porque no es en todos los casos que este tipo de colecciones se pueden habilitar, por el tema de que Mongo va a estar borrando datos sin que nosotros pues tengamos que dar algún tipo de aval para que lo haga, ¿verdad? Luego, así como tenemos tablas y que en MongoDB o en las bases de datos no relacionales les llamamos colecciones, los registros o las filas que nosotros tenemos en las bases de datos relacionales
en Mongo las vamos a conocer como documentos. ¿Por qué documentos? Porque esto básicamente sigue una estructura JSON, un tipo de datos JSON, que se va a encargar de establecer pues un key y un value. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a definir una llave y un valor por cada columna que nosotros queramos ir agregando a nuestro documento. Es muy importante tener en cuenta también que para estos documentos nosotros no tenemos que generar ningún tipo de primary key como sí se tiene que hacer en muchos casos cuando estamos trabajando en temas de objetos para las bases de datos relacionales, a la hora de tener que definir un primary key para poder relacionar las diferentes tablas. Pues ya Mongo por detrás se encarga de definirnos un object ID, que sería este que ustedes ven con guión bajo ID, que es un hexadecimal de 12 bytes, que prácticamente lo que va a hacer es identificarnos específicamente el documento que nosotros estamos creando o visualizando en ese momento. Las funciones que tienen las bases de datos pues no relacionales son muy parecidas a lo que es la base de datos relacional, siguen la misma estructura básica de un CRUD, del create, read, update y delete. Y el término que les mencionaba hace unas diapositivas, que es el sharding, es un concepto pues, bastante importante de parte de Mongo, y es que promueven la tecnología que se encarga de dividir nuestra información de una sola colección, ¿verdad? Esto aplica para cada una de las colecciones que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Y es que por cada colección, Mongo, si nosotros configuramos la base de datos para que ejecuten este tipo de funcionalidades, Mongo se va a encargar de ejecutar funciones. Hay dos tipos de funciones. Hay una que es por tipo hash y otra que cuando no se puede hacer del modelo hash, simplemente hacen rangos de cantidad de información y la dividen. Entonces, básicamente el sharding lo que hace es, ok, tenemos un total de 5 servidores disponibles para generar réplicas o instancias de nuestra base de datos. Mongo lo que va a realizar es, si tenemos una colección que en su totalidad tiene 5 terabytes, por ejemplo, dependiendo del tipo de sharding que le habilitemos, si es el segundo, por ejemplo, que divide información solamente por rangos, probablemente lo que Mongo va a hacer es dividir 1 terabyte por cada una de las instancias. Eso teniendo en cuenta, como les mencioné, que teníamos 5 instancias disponibles, ¿verdad? Y la otra forma sería, es que Mongo también hace un análisis de los campos que nosotros tenemos en la colección para ver si puede encontrar campos en común. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos tienen, por ejemplo, la cédula de un usuario, si tienen el nombre, si tienen correos, entonces lo que hacen Mongo por detrás es dividir la información teniendo en cuenta esos campos que tienen en común. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos 100,000 registros en una colección y de esos algunos campos todos tienen, por ejemplo, lo que es una cédula, entonces en una instancia de la base de datos, siempre y cuando cumpla con los estándares que estamos definiendo en la configuración de esa base de datos, va a dividir en la primera colección, por ejemplo, todo lo que son las cédulas de los usuarios. Esto lo que ayuda mucho es que cuando hay cantidades masivas de información, pues aumenta o mejora los tiempos de respuesta que tenemos hacia el usuario. Bueno, como mencionábamos anteriormente, nada haríamos teniendo información guardada en algún lugar si al final de cuentas no podemos utilizarlo. Entonces, Mongo o las bases de datos en general nos permiten, como decía Leonard, hacer funciones básicas. Estos son algunos ejemplos que nosotros tenemos en Mongo para insertar, leer, borrar o modificar data. Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer un insert, nosotros podemos utilizar esa función que tiene Leonard ahí, pero Mongo nos permite además hacer una cosa extra y es que nos permite hacer funciones bulk. ¿Qué es esto? Bueno, son funciones que nos permiten, por ejemplo, insertar una gran cantidad de datos al mismo tiempo. Entonces, para estos casos nosotros haríamos un insert many o un update many, delete many, que en performance nos ayudaría un montón a, por ejemplo, hacer un insert one un montón de veces. Entonces, Mongo nos permite ambos casos dependiendo de lo que nosotros necesitemos o queramos hacer en el momento. Y como mencionaba anteriormente, estas funciones que nos permiten editar o insertar un montón de datos al mismo tiempo, nos permiten aumentar el performance en nuestras funciones básicas de Mongo. Esto que menciona Ricardo, pues es bastante importante a la hora de trabajar con una aplicación ya en la vida real,
puesto que nos permite reducir la cantidad de veces que tenemos que llamar a una base de datos para realizar una sola función, ¿verdad? Entonces, esto, como lo mencionaba Ricardo, pues es muy, muy relevante para el tema de performance y hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a los temas de seguridad, vamos a ver que así como también lo tienen las bases de datos relacionales, pues cuentan con servicios de RBAC. ¿Qué quiere decir el RBAC? Pues que nosotros vamos a poder definir roles por los usuarios que nosotros tenemos establecidos para la base de datos. Eso quiere decir que si tenemos una organización pues bastante grande, vamos a poder dividir los usuarios que hay de esa organización en distintos roles pues que ellos cumplen dentro de la empresa, ¿verdad? Y esto les va a dar la posibilidad de acceder a ciertos lugares de la base de datos, les va a poder, vamos a poder, por ejemplo, configurar permisos a la hora de visualizar cierto tipo de información. A veces, cuando se manejan data que es muy sensible, pues este tipo de configuraciones nos permiten omitir cierta información a los developers, a todo aquel que tenga que ver con el tema de la base de datos y no darles acceso a información pues que pues es relevante y debería ser absolutamente confidencial, ¿verdad? En cuanto a los estándares de seguridad que sigue MongoDB, pues tenemos que siguen el estándar de TLS SSL en la capa de transporte de los paquetes de datos que nosotros estaríamos realizando a la hora de implementar una conexión entre una base de datos y el usuario, entre una base de datos y los servidores que van a estar respondiendo a las consultas que se le realicen a nuestros servidores de base de datos. Esto quiere decir que pues nos evita que hayan sniffers dentro de la red que nos vayan a interceptar pues estos paquetes y poder visualizar la información que nos está retornando la base de datos, puesto que esta información va encriptada, ¿verdad? También siguen modelos del IPA, siguen modelos de estándares como el que es la ISA y la ISO 27001, el PCI, que es en temas por ejemplo, lo que tienen que seguir obligatoriamente los bancos. También están dentro de lo que es la GDPR, que son los estándares que definen a nivel europeo con respecto a lo que es el manejo y la seguridad que se tiene que establecer para la información a nivel europeo. También tenemos disponible lo que es la encriptación at rest. Esto quiere decir que podemos encriptar la información que tenemos disponible dentro del servidor. O sea, vamos a poder encriptar la información que está pues, en este momento dentro del servidor, que está dentro de la base de datos y no necesariamente solo encriptarla cuando la información ya sale de nuestros servidores, cuando llega al usuario, sino que pues encriptarla también dentro de los servidores, esto por si tenemos algún tipo de ataque a nuestros servidores como tal. Y pues como también lo tienen el resto o en su mayoría, las bases de datos ya conocidas, es que nos permiten temas de autenticación, autorización y auditoría. Pues aquí también es importante recalcar la diferencia entre autenticación y autorización. La autenticación es lo que los credenciales que nosotros brindamos para poder loguearnos dentro del servidor de la base de datos, y la autorización básicamente es pues la disponibilidad de información que nosotros tenemos, o sea, la información a la que podemos acceder. Okay, en los tipos de implementación de Mongo, bueno, los tenemos en ambos casos, on-premise o como un servicio. On-premise es recomendado para cuando la aplicación no es demasiado grande y no necesita muchos recursos, entonces podemos acceder a nuestra base de datos de una forma local, digámoslo así, en nuestras computadoras. Como servicio sería, bueno, si ya la aplicación es un poco más grande, si necesitamos esa disponibilidad de datos siempre, como lo mencionaba Leonel anteriormente, entonces podríamos pagar alguno de los diferentes proveedores como AWS, Google Cloud, Azure, entre otros. Nosotros actualmente en el proyecto que trabajamos utilizamos Azure CosmoDB, que sería la implementación de Mongo de Azure. Tiene un costo aproximado de $50 mensuales por colección. Esto es importantísimo. Y no es por tamaño de colección, sino que son por RUs. Los RUs son los Request Unit, que eso básicamente es
cuánta información nosotros podemos estar haciendo el request. Es una unidad de medida de performance. Entonces, entre más necesitemos nosotros, ese costo podría ir subiendo. Y el IDE que nosotros recomendamos utilizar sería Robo3T. Es realmente intuitivo, muy fácil de utilizar, fácil de instalar también. Y bueno, ahorita vamos a presentar un pequeño demo utilizando esta herramienta. Aquí nada más para hacer una aclaración con esto que mencionó Ricardo del tema del costo, es que no necesariamente, pues si ustedes quieren hacer pruebas con MongoDB, ¿verdad? No necesariamente tienen que pagar para poder tener acceso a estas herramientas, ¿verdad? Ustedes pueden tenerla de una manera completamente gratuita. Ya exceptuando, ¿verdad?, los casos en los que ya ustedes quieren implementar MongoDB para un tema ya de una aplicación que esté teniendo algún tipo de revenue, algún tipo de ganancia en el mercado, ¿verdad? Ok, no sé si hasta este punto tenemos alguna consulta antes de ya pasar a la sección de consultas, pero más que todo es para ver si hay algún término que tengamos que explicar con respecto, por ejemplo, los conceptos generales antes de irnos al demo. No sé, Carolina, si por ahí nos puedes ayudar con las preguntas, porque yo aquí creo que no las Sí, puedo claro. usar. Aquí tenemos, vamos a ver, podemos tener redundancia de datos al ser una base de datos no relacional. Esto no afectaría el rendimiento y la búsqueda de esos registros. Eso es una muy buena pregunta. Si quieren, esa parte la dejamos para el final con ya la sección de preguntas. Me interesa como más un poco con el tema de los conceptos generales, si hay algo que no les quedó claro, porque ya esa es más como la parte en cuanto al performance y el funcionamiento de la base de datos. No sé si hay alguna otra. Hay otra, pero dice cómo se hace en el tema de la estandarización al poder colocar muchas columnas si hay varios administradores. No sé si esta también es como muy del taller como tal. Sí, De la, sí, esa la podemos ver después, correcto. ok, Ok. perfecto. Sí, de momento creo que solo tenemos estas dos preguntas y si quieren continúan y ya después de la demo aclaramos las dudas. Genial. Igualmente instarlos, ¿verdad? Que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no les haya quedado clara, pues que la pongan ahí en el chat, por favor. Ok, voy a compartirles el demo, me aviso si lo pueden visualizar. Estoy viendo yo ya. Genial. Ok, entonces como podemos ver, esta herramienta ya es Robo3T, es básicamente el demo que nosotros le traemos con base a lo que es esta herramienta que utiliza MongoDB, ¿verdad? Lo primero que queremos ver es el tema de las conexiones que nosotros podemos realizar y el tema de seguridad que nosotros tenemos disponible a la hora de realizar una conexión a la base de datos. Como podemos ver, pues esto es bastante sencillo. Aquí simplemente nos piden el nombre que le vamos a establecer a esa base de datos como para poder reconocer el servidor al que estamos accediendo. El servidor de la base de datos al que nosotros vamos a estar accediendo, que en este caso, si ustedes lo están utilizando de manera local, pues es simplemente agregar la dirección al que estaría escuchando pues nuestra base de datos junto con el puerto que viene dentro de la configuración de nuestra base de datos Mongo. En este caso, nosotros los tenemos establecido con un servidor ya publicado en la nube y esta pues es la dirección a ese servidor y el puerto en el que estaría escuchando ese servidor a la hora de hacer consultas a la base de datos. Para los temas de autenticación, pues es claro que vamos a necesitar credenciales, ¿verdad? Y pues aquí vamos a tener lo que siempre requerimos, lo que es el username y el password del acceso a ese servidor, que esto inclusive en algunos casos, por ejemplo, cuando se maneja de manera local, ustedes mismos los pueden definir. Y este sería el tipo de encriptación que estaríamos utilizando para esos credenciales a la hora de hacer la consulta. Aquí tenemos acceso a los protocolos que les mencioné anteriormente para la capa de transporte.
para la encriptación de datos, y podemos ver que nosotros tenemos acceso a lo que es un certificado de seguridad para poder realizar la conexión a esta base de datos. Esto quiere decir que pues las conexiones que se quieran realizar y las consultas que se vayan a hacer hacia nuestro servidor de base de datos pues tienen que contar con un certificado que les permita hacer dicha conexión, ¿verdad? Eso es lo que sería en la sección de pues, conectarse a una base de datos. Ya una vez que ustedes tengan creado ese string de conexión, digamos, como así le llamamos, pues ya seriamente seleccionarlo y darle connect, ¿verdad? Una vez que yo ya estoy dentro de la base de datos que nosotros al servidor que nosotros nos estamos conectando, pues tenemos acceso ya a las distintas instancias o distintas bases de datos que tenemos alojadas en ese servidor. En este caso, pues esta, por ejemplo, que estamos viendo acá, serían una de las instancias que nosotros tenemos a nivel de proyecto para todo lo que consumen las aplicaciones que nosotros tenemos definidas. Y pues aquí temas de configuraciones, temas de usuarios, temas de cómo se visualizan los dashboards en nuestra aplicación. Pero la que nosotros tenemos para el taller el día de hoy sería esta que está acá. Como podemos ver, las bases de datos se dividen entre colecciones, funciones, y hay diferentes carpetas que también podemos ir agregando, pero a términos básicos, tenemos las colecciones que serían nuestras tablas, como les estuvimos mencionando anteriormente. Las funciones que son muy similares a las funciones que nosotros creamos, ya digamos, hablemos de funciones o procedimientos almacenados de una base de datos relacional, eso lo podemos encontrar nosotros acá. Pero lo que para nosotros respecta al día de hoy, pues es ver el tema de las colecciones, cómo se visualizan sus estructuras y la data que tenemos acceso. Entonces, si nosotros damos doble clic acá a una de las conexiones, podemos ver que lo que está ejecutando el servidor por detrás es esta consulta que nosotros estamos realizando, y es una consulta pues que se basa en una sintaxis de JavaScript, que era lo que nosotros le mencionábamos anteriormente como una de las características principales de Mongo, ¿verdad? Aquí básicamente estamos haciendo un select, relacionándolo a términos de una base de datos relacional, ¿verdad? Estamos haciendo una búsqueda de toda la información que nosotros tenemos disponible en esta colección. Y como podemos ver, denme un segundo y vamos a pasar esto para acá. Como podemos ver, aquí ya tenemos todos y cada uno de los documentos que están almacenados en esa colección. ¿Por qué le llamamos documentos? Es lo que ya vamos a ver, pero básicamente esos son filas en nuestra tabla o colección de nuestra base de datos. Si nosotros accedemos a esta sección que nosotros estamos visualizando acá, vamos a poder ver que al final de cuentas, pues esto parece ser una tabla, ¿verdad? O sea, parece ser un esquema muy similar a lo que nosotros tenemos en una base de datos relacional. Y podemos ver que nuestro primer campo es el Object ID, que les estuvimos mencionando dentro de los conceptos generales, y que este va a ser pues nuestra semejanza a un primary key en una base de datos pues relacional. Sin embargo, pues la diferencia como tal que nosotros tenemos a la hora de una colección o una tabla en una base de datos relacional es que, como pueden ver acá, tenemos una variedad de documentos ingresados a nuestra colección, pero podemos ver que hay algunos que tienen ciertos campos y otros que no los tienen, ¿verdad? Entonces, esto es parte de las características que nosotros visualizábamos en cuanto a la flexibilidad de los esquemas a los que nosotros tenemos disponibles. ¿Por qué les traemos esta colección en específico que, como pueden ver, el nombre es un dashboard config? Y es por lo siguiente, porque nosotros en el proyecto que estamos trabajando actualmente, básicamente en estos documentos lo que tenemos es un archivo de configuración. Y como ustedes pueden ver, esto simplemente es un objeto JSON. Es un objeto que tiene un key y un value. Esto teniendo en cuenta todos los tipos de datos que Ricardo les mencionó, ¿verdad? Los tipos de datos numerales, los de texto, arreglos, todo el tipo, todos los tipos de datos que nosotros podemos ir ingresando en este tipo de archivos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que esta es una de las secciones de nuestra configuración donde el dashboard está configurado por containers, y podemos ver que cada uno de los containers va a tener una configuración distinta.
a pesar de que pueden tener keys similares, no necesariamente pues el valor que ellos tengan pues va a ser el mismo. Igualmente, el key que se tiene acá podría variar entre documentos. Esto va a depender mucho también y va relacionado un poco al tema de la pregunta que teníamos ahí por el chat con el tema de la estandarización. Y es que, pues, obviamente eso va a depender ya por el hecho de que Mongo nos va a permitir a nosotros, pues, ser prácticamente que libres a la hora de definir los archivos que vamos a estar ingresando a nuestras colecciones. Tenemos que ser muy ordenados a la hora de pues, consumir estos datos y saber que no siempre se van a estar accediendo a los mismos campos. Esto pues es importante que se tome en cuenta con nuestro administrador de base de datos y que haya una muy buena comunicación con los desarrolladores para tener en cuenta ese tipo de cosas. Igualmente, los modelos que se utilizan a la hora de programar para acceder a este tipo de información, por ejemplo, en estos casos que nosotros ya tenemos definido una estructura pues básica a los campos que nosotros vamos a ir accediendo, pues no necesariamente es exactamente igual a la que nosotros vamos a hacer a un modelo de objetos en una base de datos relacional cuando ya nosotros sabemos cuáles son todos los campos que van a venir, ¿verdad? No sé si vos tenés algún aporte por acá, Ricardo. Ahí sería bueno mencionar que, bueno, por ejemplo, en esa parte de containers, usted mencionaba que pueden tener los mismos keys o no, pero además pueden tener diferente cantidad de containers, aunque sea, porque al final de cuentas es un array. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos tener dos elementos dentro de este container que nos va a permitir luego visualizar un par de componentes en nuestro UI, pero al mismo tiempo en otro documento podemos tener no sé, 10 o 20 componentes que al final de cuentas también van a ser consumidos y van a poder mostrar esa información. Correcto, correcto. Gracias, Ricardo. Y luego a la otra que queríamos acceder, pues es una colección de usuarios que es bastante sencilla, pero es para explicarles por qué la importancia y la diferencia que existe entre una base de datos relacional y una no relacional. Esto básicamente es una tabla, una colección donde tenemos información de usuarios para una aplicación. Y como pueden ver acá tenemos el ID que los identifica, tenemos los nombres, apellidos, la provincia donde viven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa aquí? Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Tienen campos similares, pero también podemos agregar campos que tengan algunos registros y otros que no los contengan. Esto es parte de la flexibilidad que nos permite este tipo de base de datos y pues es aquí donde logramos diferenciar y entender por qué en algunos casos es que ocupamos utilizar una base de datos pues no relacional contra una relacional, ¿verdad? Porque en algunos casos nosotros como desarrolladores de una aplicación tenemos que tomar en cuenta, ok, siempre vamos a obtener la misma información de todos los usuarios. Algunos usuarios puede que tengan cédula, bueno, todos deberían de tener cédula, pero puede que algunos tengan pasaporte, pueden que otros no. A como pueden que, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos acá y que es lo que vamos a ver en la estructura. Y es que como ustedes pueden ver, esto simplemente es un objeto JSON que tiene cada uno de los campos que nosotros le estamos definiendo. Pero, por ejemplo, vean que Ricardo dice que él tiene pues un email, que este sería el email de nuestra empresa, que la posición que tiene dentro de la empresa pues es ser un DBA, que la empresa para la que trabaja es EY, que los hobbies que él tiene es, por ejemplo, que uno de los equipos que él sigue es a la Liga Deportiva Alajuelense, lastimosamente, pero bueno, ya ese es tema de Ricardo, ¿verdad? Y que los equipos a los que él le va, perdón, los deportes a los que él sigue, por ejemplo, son la natación y el fútbol. Pero si nos vamos al siguiente caso, que sería el siguiente documento que nosotros tenemos dentro de nuestra colección, que sería mi caso, tenemos igual los mismos campos, tenemos nombre, apellido, la provincia en la que vive, el usuario, el correo, la posición que tiene en la empresa, la empresa para la que trabaja. Vemos que también tiene hobbies, pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que, bueno, teníamos hobbies y teníamos, bueno, Ricardo tenía que dentro de los equipos tenía solamente la Liga Deportiva Alajuelense. Este tipo de configuración en forma de JSON lo que nos permite es, por ejemplo, ingresar un array
que nos permita ingresar la cantidad de registros que nosotros ocupemos, por ejemplo, solamente para los equipos. Así como Ricardo tenía en equipos solamente la Liga Deportiva de Alajuelense, pues nosotros tenemos, en mi caso, yo tengo lo que es Saprissa, los Lakers, los Bulls, y así podemos ir ingresando sucesivamente, ¿verdad? Igualmente para el tema de los deportes que seguimos, pero la característica más importante y lo que les quería señalar en este demo, en este ejemplo, era básicamente que esta sección de acá, Ricardo no la tenía. Lo que es los temas de los lenguajes de programación que tenemos de este usuario que es Leonard, ¿verdad? En este caso puede que el usuario que hayamos agregado no nos diera información de los lenguajes de programación que él conoce. Simplemente no los agregamos, no es necesario. Pero en este caso hay otro usuario que sí los agregó. Entonces tenemos una estructura que nos permite visualizar los diferentes lenguajes de programación que tenemos disponibles para lo que es el frontend, para lo que es el backend, y pues esto se va a diferenciar de un documento a otro, y esto es parte de la flexibilidad que nos da el Mongo al no tener que definir una estructura pues a la que tengamos que seguir al pie de la letra, ¿verdad? Y tenemos un tercer registro. Adelante, Ricardo, perdón. No, pues, sí. Ok. Y tenemos un tercer registro aquí donde podemos ver que siguen una estructura muy similar, pero podemos ver que ya en hobbies tenemos los equipos, que también él sigue a la liga. Vean que nosotros tenemos aquí dentro de los hobbies que son unos equipos que ellos siguen. Y tenemos, en mi caso, por ejemplo, que son, en el caso de Ricardo, tenemos los deportes que seguimos, pero en este caso la tercera persona decidió pues no agregarlo como un deporte, sino por ejemplo agregarlo como videojuegos. Y como lo pueden ver, Mongo nos permite realizar este tipo de ingreso de documentos sin que sigan la estructura que ya venían trayendo los documentos anteriores. No sé si tenías algo que agregar por ahí, Ricardo. No, y ver ese punto exactamente, en el que nosotros dentro de un mismo, dentro de una misma llave, que sería hobbies, podemos tener diferentes tipos de valores, como es el caso de los deportes y de los videojuegos, cosa que probablemente en una base de datos relacional sería imposible, digamos, porque tiene que tener una estructura ya realmente definida, en la que usted tiene hobbies, deportes y para de contar. No podríamos acceder a otro tipo de información. Correcto. Y bueno, por último, lo que nosotros teníamos aquí rápidamente es enseñarles cómo podemos hacer un insert, o las funciones básicas que nosotros tenemos para una base de datos. Realmente eso es muy sencillo. Robot3T nos facilita lo que es realizar estas funciones, y es simplemente dándole a nuestra colección un clic derecho, y aquí nos dan las diferentes opciones que nosotros tenemos a disposición. En este caso, por ejemplo, podemos insertar un documento, podemos actualizar un documento como tal, o bien podríamos venirnos para acá, que sería básicamente eso, que para poder editar un documento que nosotros ya tenemos establecido, pues tendríamos que igualmente darle un clic derecho, darle modificar, y nosotros ya tenemos acceso a ese documento en específico. Es claro que nosotros a la hora de mezclar Mongo con una aplicación ya que van a ver los usuarios, pues los usuarios no van a venir aquí a hacer un insert, ¿verdad? Sino que básicamente se le presenta una interfaz gráfica al usuario, el usuario llena los datos que nosotros ocupamos, y nosotros vamos a venir a ingresar pues consultas similares a lo que vamos a ver a continuación. Como podemos ver acá, vamos a ver si lo copiamos aquí un segundo. Okay. No sé, Carolina, si estás por ahí, nos puedes ayudar un toquecito con la información acá para llenarlo y que los muchachos puedan ver. Ok. Tu nombre, ¿verdad? Carolina. ¿Tu apellido cuál sería, perdón? Salazar. Salazar, me dice si lo escribo bien, ¿verdad? Sería perdón, Salazar. Ok, la provincia en la que vivís. San José. San José, perfecto. Ok, bueno, eso lo podemos omitir, eso realmente no es Carolina Salazar. Esto nada más como modo demo, le vamos a poner aquí un toquecito rápidamente, Carolina Salazar.
Ok, tu posición en la empresa o tal vez el nombre de tu puesto, ¿cuál sería? Coordinadora de eventos. Ok, coordinadora. Ok. Ok, trabajas igualmente para EY. ¿Algún hobby que tengas que tal vez no sea relacionado a esta estructura que nosotros tenemos aquí? Puede ser cualquier cosa. De fijo la liga, ¿no? Saprissa. No, ¿qué Esa, pasó? esa es la actitud, ya somos dos. No sé, como ver series y películas. Ir al teatro también. Ok, entonces por ejemplo aquí podríamos, esto sería entertainment, Entretenimiento, sí. correcto. Entonces por ejemplo aquí ya nosotros, me dijiste que ir al teatro, ¿verdad? Y ¿Y qué series y películas. series y películas? Ok, series. Y por último tendríamos lo que son películas. Perfecto. Si nosotros en este momento le damos guardar al archivo, A ver, básicamente, el sí, ID. El ID. el ID, correcto. Esto se lo vamos a borrar. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, Ricardo. Este ID, pues no lo podemos duplicar entre los documentos de la base de datos. Esto tiene que ser único. Y como lo mencionábamos durante la aplicación, esto no es algo que nosotros tengamos que hacer, sino que Mongo ya lo genera automáticamente. Entonces, básicamente, con esta estructura que nosotros tenemos aquí, ya podríamos ingresar la data. Si nosotros le damos save, creo que, no sé si le di cancelar. Ok, no, listo, perfecto. Aquí estaríamos viendo lo que es el último documento que nosotros agregamos y ya tenemos acceso a la información de Carolina. Y para poder representarles lo que estábamos hablando anteriormente, el tema del Aló. Creo que Leonard tiene problemas de internet. No, Sí, pero un segundo pensé que era yo. no, yo Eh, creo que es él porque no está funcionando ni el micrófono ni la cámara. ajá. Eh, bueno, ahí como para terminar de comentarles, bueno, que él era el que estaba compartiendo el demo, Robo 3D realmente, como mencionábamos, es muy intuitivo. Eh, con solo tocarle clic derecho sobre la colección a la que se va a editar, ya se puede hacer un insert. Si se le toca clic derecho al documento, se puede editar, o de la misma forma se puede borrar, o podemos hacer la función de borrar, delete many, para borrar todas las colecciones si queremos. Si queremos hacer, por ejemplo, insert many o update many, esos usualmente se utilizan desde el backend, eh, porque al final de cuentas, como son funciones tipo de JavaScript, uno las utiliza desde el backend para poder actualizar la base de datos. Eh, Al final de cuentas, ese es el demo que nosotros teníamos ahorita. Ahí se me fue la sección de la presentación también, pero no la estaba compartiendo. Pero ya íbamos en la parte final del demo. Claro, claro. Sí, igual si quieren más bien, no sé si contestamos estas dos preguntitas que están por aquí. Posiblemente a Leonard se le fue el internet o algo así, o la luz. Correcto. A ver. Ok, la parte de la estandarización, como lo mencionaba Leonard, ahí, bueno, hay que tener realmente mucho cuidado, porque al final de cuentas, nuestra colección podría estarse refiriendo dentro del mismo documento a dos tipos diferentes de datos con el mismo nombre. Por ejemplo, el key que usaba uno de nuestros componentes en el demo que estaba presentando Leonard, que tal vez funciona de una forma para el container, pero de otra forma para otro de los componentes que estamos utilizando en el momento. En la parte de la redundancia de los datos, francamente no creo que haga una diferencia grande en el performance porque nosotros buscamos
por ID usualmente, de un documento como tal, y ese documento es el que trae toda la información. Entonces no creo que haya una afectación grande por esa redundancia de datos en cuestiones de rendimiento o la misma búsqueda de registros. Buenísimo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta que nos la haga saber. Ya Lener está de vuelta. Lener, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Estoy con el internet del teléfono, entonces creo que tal vez me escucho un poco cortado. Entonces, pero por ahí más bien las disculpas del caso. No pasa nada. Sí, ya Ricardo terminó de explicar un poco el tema y atendió como las dos preguntas que teníamos pendientes. No sé qué sigue en la agenda de ustedes. Bueno, de parte en la agenda, el demo era el último punto. Seguiría darle el agradecimiento a todas las personas presentes en el taller. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y muchas gracias por haberse unido. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en estos 3 talleres. Muchísimas gracias a los expertos también por sacar el ratito para hacernos esta presentación. Y bueno, de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.